un podcast de Cooperativa. Panel Constitucional es una presentación de Cooperativa Podcast y Fundación Konrad Adenauer. Conduce la periodista Verónica Franco. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Panel Constitucional, esta vez para hablar de la forma de Estado para Chile. Estado unitario, Estado regional, Estado plurinacional. Harto se debatió en los procesos constituyentes sobre el tema. En este episodio estamos junto al abogado Gabriel Osorio, magíster en Derecho con mención de Derecho Público, abogado en las divisiones jurídicas del Ministerio de Interior y de la SECPRES en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Integró la comisión experta en el proceso constitucional 2023 y donde fue parte, de la subcomisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado. Profesor de Derecho Electoral en la Universidad Adolfo Ibáñez y en la Universidad Central. Bienvenido, Gabriel Osorio, y gracias por acompañarnos. Gracias, Verónica. Y desde el norte nos acompaña el abogado Esteban Smulevich, magíster en Ciencia Política y en Política Comparada, candidato a doctor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Leiden. Es investigador en el Centro de Estudios del Desarrollo y profesor en la Escuela de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica del Norte en su sede en Coquimbo. ¿Cómo está, Esteban? Bienvenido a este panel constitucional. Muy bien, gracias, Verónica. Muy buenos días y muchos saludos también a Gabriel. Partamos aclarando, ¿de qué hablamos cuando hablamos de forma del Estado? Esteban, partimos contigo. Bueno, es una buena pregunta porque la verdad es que hay distintas maneras de enfocar el problema y ya desde la introducción se dio una buena panorámica. Generalmente se habla de forma de Estado para diferenciarlo de la forma de gobierno. La forma de gobierno tiene relación con la manera en que se toman las decisiones políticas a nivel nacional, a nivel del conjunto del país o del Estado, y la forma de Estado tiene que ver con cómo se distribuye, cómo se organiza el poder del Estado en el territorio, ¿eh? El elemento territorial. Entonces ahí típicamente se distingue entre Estados unitarios y Estados federales, en donde el Estado unitario, ¿cierto? Hay un solo centro político y el Estado federal. Esto es una clasificación bastante tradicional, en verdad en los tiempos actuales es bastante más fluido, pero el Estado federal típicamente, el Estado federado tienen varios centros de impulsión política, varios estados componen esa figura, ¿no? Como Estados Unidos, Alemania, Australia, Canadá, Austria, Suiza, etc. Y luego hay fórmulas intermedias, y ahí es donde la cosa se pone interesante, como los estados regionales, en Italia, en España, en Sudáfrica, o lo que yo llamaría estados más bien descentralizados, que rehuyen un poco de la categorización unitario-federal, pero que tampoco llegan a ser regionales como Colombia, como Francia, como Portugal, y yo creo que son modelos interesantes para observar en nuestro país. Eso como primera presentación. ¿Algo que agregar, Gabriel Osorio? No, yo encuentro que la presentación de Esteban es pero muy, muy completa. Cuando solamente aclarar que cuando se habla de Estado unitario, cuando Esteban señala que existe un solo centro de impulsión política, eso quiere decir que las decisiones emanan desde un solo lugar, ¿ya? Es decir, en este caso, por ejemplo, Chile como Estado unitario, las decisiones emanan desde el Palacio de la Moneda y a través de distintos órganos a nivel regional, pero siempre amparados en ese centro de impulsión política, mientras que en los estados, ¿no es cierto?, federales existen varios centros de impulsión, pero también con competencias que son en el fondo determinadas, es decir, algunas competencias son entregadas exclusivamente al Estado federal, como lo es las relaciones exteriores, sistema monetario, y otras competencias que están para los estados estaduales, como las provincias en Argentina, los estados en Brasil, México, Estados Unidos, que también tienen competencias propias para poder generar su propia legislación sobre determinados asuntos, ¿ya? Y estos modelos distintos, como lo llamó Esteban, como estos estados descentralizados, como en el caso francés o el caso colombiano, o los estados regionales, como en el caso italiano y el caso español, de cierto modo constituyen un avance respecto de esta idea de resolver los problemas que genera el Estado unitario, este centralismo extremo, y al mismo tiempo otorga competencias especiales a las regiones o a estos territorios descentralizados sin llegar a la federalización.
Entonces son como modelos intermedios que en el fondo lo que vienen a hacer es ayudar a resolver los problemas de la centralización que al menos en Chile la hemos vivido desde las reformas borbónicas. O sea, ¿necesitamos descentralizar un poco el Estado entonces, Gabriel? Miren, sí, y yo aquí debo confesar que yo lo dije alguna vez, creo, he realizado un tránsito hacia el convencimiento de la necesidad de descentralizar, de dar mayores competencias a las regiones. Creo que existe una resistencia cultural que yo mismo viví y que fui carne de eso durante mucho tiempo. Por ejemplo, en mi trabajo durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, cuesta mucho entender que una forma en que Chile puede desarrollarse y al mismo tiempo tener un desarrollo equitativo entre los distintos sectores del país necesariamente pasa por la descentralización, necesariamente ¿Y por qué pasa ese por problema, Gabriel? Porque de una u otra manera hay una resistencia a entregar poder, sí, a delegar poder. Sí, existe una resistencia cultural, creo yo, de entender que también los territorios pueden tener forma de solucionar los problemas por sí mismos, pero no es que sea una resistencia solamente desde Santiago. Al menos mi experiencia gubernamental, la poca que tuve 2014-2018, también en las regiones muchas veces esperaban la decisión de la capital o de la autoridad política para poder ejecutar alguna cuestión. Y sin embargo aquí lo que debe existir también es la posibilidad de que las regiones y sean los propios territorios los que generen políticas públicas en determinados asuntos, como por ejemplo en ordenamiento territorial o en desarrollo social, que están más conectados con su realidad regional, la realidad de la ciudadanía de ese lugar, y que permitiría en el fondo, creo yo, a Chile tener mejores perspectivas de desarrollo. ¿Partidario de Estado unitario o de alguno de estos estados intermedios que planteaba Esteban Šmulevit? Lo que pasa es que en verdad al día de hoy los países donde el centralismo o el Estado unitario ha sido tradicionalmente más fuerte en la esfera occidental como en Francia, han ido transitando desde la década de los 80 y sobre todo una reforma constitucional muy importante el 2003 hacia mayores niveles de descentralización. En consecuencia, el Estado unitario centralizado es una figura que es muy poco atractiva para los problemas del siglo XXI. Los problemas del siglo XXI son problemas en donde probablemente un solo nivel de gobierno no puede abordarlo solo. Pero por otro lado también, digamos, las fórmulas más, si uno pudiera llamarlas más autonomistas, más de lo que se llama el federalismo dual, digamos, donde hay una separación de competencias muy clara, y como explicaba Gabriel, ¿cierto? Es muy claro, muy obvio lo que hace el nivel nacional o central y muy claro y muy separado lo que hacen los niveles subnacionales, ¿cierto? Subterritoriales. Esa fórmula tampoco es muy atractiva porque en la actualidad los problemas son bastante sobrepuestos, son bastante compartidos y es muy difícil que un solo nivel de gobierno, sea el nivel nacional o los niveles subnacionales, pueda hacerse cargo. En consecuencia, de lo que se trata es establecer relaciones de coordinación y de cooperación a nivel nacional e incluso internacional, digamos, pero no me quiero ir a ese plan. Pero las divisiones, por eso, yo diría que yo creo que hemos perdido mucho tiempo, creo, en el debate constitucional en Chile entre unas categorizaciones dicotómicas de Estado unitario, Estado federal, que en verdad más lo que confunden y ayudan poco para los problemas más prácticos que se requieren hoy en día, y que yo creo que Gabriel apuntaba muy bien. Y esos problemas más prácticos pasan por discutir, bueno, ¿cuál va a ser el rol de los gobiernos regionales? ¿Cuáles van a ser las competencias con las que van a contar? ¿Cuál va a ser el sistema de gobernanza que se va a dar en los gobiernos regionales y la relación, la coordinación o cooperación que va a tener con el nivel nacional y con su representación en los territorios, digamos, cómo queda representado el nivel nacional en los territorios, el nivel central de los territorios? ¿Y están funcionando? Luego, ¿cuáles van a ser los recursos? Perdón, ¿y están sí, funcionando suficientemente bien hoy los gobiernos regionales con esta duplicidad de delegados presidenciales y gobernadores que vinieron a reemplazar a los antiguos intendentes? A ver, es que Gabriel, yo creo que ahí yo creo que ahí hay un problema conceptual y constitucional grande en Chile, porque si vamos a hablar de gobiernos regionales con gobernadores o gobernadoras regionales elegidos democráticamente por la ciudadanía,
que no tengan competencias de gobierno políticas es un contrasentido. Si vamos realmente a elegir a representantes de partidos políticos independientes que se espera que hacen una campaña, que tienen un conjunto de promesas, que la ciudadanía vota por ellos o ellas, y luego no tienen las suficientes competencias. Y quien tiene las suficientes competencias y que tiene el presupuesto y el grueso de los servicios públicos, el 90% de los servicios públicos y el 80% del presupuesto, es el Estado central desconcentrado, o sea, simplemente con representantes en los territorios. Yo creo que hay un contrasentido. Sería mejor quizá que en ese caso no los eligiéramos democráticamente, simplemente elegimos una administración regional, que puede ser por concurso público, por ejemplo, digamos, para elegir unos buenos gerentes, unos buenos administradores, y no una elección democrática. Si tenemos una elección democrática con gobiernos regionales, con un consejo regional también elegido directamente, es para que ejerzan competencias de gobierno. Entonces ahí yo creo que tenemos un problema conceptual bastante grande. Yo creo que lo único que se acercó a resolver ese problema conceptual fue la comisión experta, donde Gabriel ocupó un rol muy, muy importante, y también Antonia Rivas. Yo creo que ellos se acercaron a resolver un poco ese problema porque proponían explícitamente que los gobiernos regionales tuvieran funciones de gobierno. Y yo creo que ese era un paso importante. Luego eso se cambió en la propuesta el año pasado del Consejo Constitucional y se eliminó la función de gobierno y volvimos más o menos a la misma situación en que nos encontramos actualmente, y yo creo que va a producir en el mediano plazo mucha frustración de la ciudadanía y muchas confusiones también en las políticas públicas, en la gestión pública. Bueno, y ha sido parte de lo que han reclamado los gobernadores, Sí. que son los primeros que existen, han sido los primeros que elegimos como tales, ¿no? La que de falta hecho hay de elecciones facultades. ahora en octubre, Ahora en digamos. octubre, Sí. junto con las municipales. Sí. Y que de hecho ellos reclaman facultades, por ejemplo, para enfrentar el tema de la seguridad, que no las tienen, Así que no les es. corresponde. De hecho, Gabriel. en materia de seguridad, la ley 19.175, que es la ley de gobiernos regionales, establece que esa es una competencia de la delegación, es decir, del representante del presidente de la República, sea en la región o en la provincia, el delegado presidencial regional o provincial. Y Esteban tiene toda la razón en eso. Yo por eso hablaba de que existía un tránsito sobre la necesidad de que existe realmente gobierno. Hoy día, por ejemplo, cuando hablamos de gobiernos locales, cuando la gente dice, no, el gobierno local, la alcaldía no es un gobierno. Es solamente la administración del territorio comunal. Y el gobierno regional tampoco es gobierno, solamente es la administración superior del territorio, que correspondía a las funciones que tenía el intendente, Claro. pero en materia de administración de la región, porque el intendente antes tenía dos sombreros, era el administrador de la región y por otro lado era al mismo tiempo representante del presidente de la República en el territorio. Y al dividir esas funciones y al crear la figura del gobernador regional, este gobernador se quedó solamente con las competencias de la administración, pero no crea política pública. Hoy día no tiene servicios públicos propios. O sea, por ejemplo, si la gente tiene un problema en materia de subsidio habitacional, tiene que ir a la delegación, no, a la Seremi. a la Seremi, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda, órgano desconcentrado que no toma decisiones y que depende del poder central del Ministerio de Vivienda. Y actúa con la personalidad jurídica del fisco, etcétera. Entonces, para crear gobiernos regionales, estos gobiernos regionales también tienen que tener la posibilidad de crear política pública y tener servicios públicos que dependan de la propia región, en materias que evidentemente tienen que ser distintas región a región. Por ejemplo, yo imagino que una región eminentemente agrícola como la región de la Araucanía o la región del Maule deberá fortalecerse todas aquellas competencias que digan relación con agricultura, con también con la creación o con la generación de capacidades del mejoramiento en materia científica de la explotación de los suelos, cuidado del medio ambiente, mientras que en el norte evidentemente debería ser el sector minero el que debiese ser fortalecido. Entonces, si bien la ley actual establece un sistema de transferencias de competencias, es decir, el poder central comienza a sacar competencias que le son propias para entregar a los gobiernos regionales, la verdad es que después de muchos años en que estuve incluso metido en la redacción de ese proyecto de ley, debo decir que es demasiado tímido. Todavía todo termina pasando por Santiago, por el poder central, y los gobernadores actuales tienen razón, y por eso también me llama la atención cuando hay gobernadores o candidatos a gobernadores que
hacen promesas en materia de seguridad y sin embargo no tienen ninguna competencia, y vemos a otros gobernadores que ya están en ejercicio que lo único que tratan de hacer es buscar las formas legal de poder involucrarse también, por ejemplo, en temas tan importantes como son la seguridad y que actualmente radican fundamentalmente en el gobierno central. ¿Cómo avanzamos entonces, Esteban, en autonomía política, administrativa, financiera y también en autonomías territoriales indígenas, que fue un aspecto al que le puso tanto énfasis la convención, ¿no? El primer proceso constituyente, que incluso habló de un Estado plurinacional? A lo mejor sin llegar a eso, pero ¿cómo se avanza entonces en esa línea? A ver, son dos preguntas bastante distintas, la verdad, porque usted decía muy bien al comienzo, Verónica, que el tema de la plurinacionalidad también es una discusión en el marco de las discusiones de forma de Estado, pero también es una discusión que va más allá de la forma de Estado, va más allá de si un Estado unitario, federal o regional, digamos. Hay plurinacionalidad en distintos contextos, la verdad. ¿Ah? Bolivia, por ejemplo, ¿cierto? Es un estado con escasa descentralización, relativamente unitario, digamos, relativamente centralizado, pero es un estado plurinacional desde el punto de vista constitucional, quizá uno de los más paradigmáticos en tiempos contemporáneos, digamos, más explícito en reconocerlo. Y por otro lado, hay estados federales que son altamente homogéneos, digamos, altamente homogéneos. Entonces no es necesariamente algo que sea de la mano. Entiendo. Que un cierto estado, una cierta forma de estado va o no de la mano con la plurinacionalidad. Y por otro lado, la plurinacionalidad tiene varias otras implicancias. Tiene implicancias, por ejemplo, en el pluralismo jurídico, en derechos lingüísticos, en recursos naturales. O sea, tiene mucho más que ver con la organización. Es mucho más amplio, más comprensivo de distintos aspectos jurídico-políticos que el tema de la organización territorial del Estado. Entonces son dos cosas distintas. Respecto a la organización territorial del Estado, yo diría que en este momento hay varios esfuerzos en una cierta dirección de mayor descentralización. ¿Ya? El gobierno del presidente Boric está avanzando en una política de descentralización. Sería la primera política pública en materia de descentralización. Que uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo, digamos, pero hay una dirección en ese sentido y se ha nombrado un consejo asesor bastante amplio, bien de personas bastante destacadas en esa materia. Se creó recientemente un Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, ¿cierto? Porque si hablamos de descentralización, en el fondo de lo que estamos hablando es de otorgar igualdad de oportunidades a las personas independientemente del lugar donde hayan nacido o donde habiten. Porque en la actualidad no es lo mismo si usted ha nacido en Calama, que por lo demás es una de las zonas con mayores riquezas naturales, por supuesto, de Chile, o en Aysén, que también tiene bastantes riquezas naturales, pero sus oportunidades de desarrollo son bastante más limitadas que si usted nació en otra parte del territorio. Entonces, hay lo que nosotros denominamos unas desigualdades o inequidades territoriales muy grandes que se suman, por supuesto, a las desigualdades socioeconómicas, pero son distintas, porque tienen que ver, ¿cierto?, con la falta de oportunidades que el Estado otorga a las personas en el territorio. Perdón, pero usted apunta a lo socioeconómico y tampoco es lo mismo nacer aquí en Santiago, en La Pintana, que en Las Condes. No es lo mismo. Sí, por supuesto. No, por supuesto. El Estado tampoco otorga las mismas posibilidades. Exactamente, eso es lo que se llama la desigualdad intrarregional. O sea, al interior de las regiones efectivamente hay desigualdades y quizá al interior de las mismas comunas, digamos, al interior de muchas comunas luego hay desigualdad entre barrios, ¿cierto? O entre sectores de las comunas. Por lo tanto, ¿cierto? No da lo mismo y eso es algo que es un motivo, yo creo que bastante de frustración, de rabia incluso de la ciudadanía y bastante fundada, la verdad, porque hemos desarrollado como país en muchos aspectos, pero sigue existiendo, ¿cierto?, una falta de desarrollo territorial equitativo, que es un problema muy profundo. Entonces, yo creo que la descentralización tenemos que entenderla como un mecanismo para ese objetivo. Y en ese sentido, si lo entendemos como un mecanismo para ese objetivo, ¿cierto?, hay varias políticas que están, incluso quizás son más eficaces que una nueva constitución, digamos, una reforma constitucional. Por lo pronto, el tema de la nueva constitución como redactada por un órgano distinto, una nueva constitución, yo creo que es algo que está bastante descartado en el corto, mediano plazo incluso.
y por lo tanto lo que habría que pensar es algunas reformas puntuales. Pero incluso en reformas constitucionales, Verónica, y Gabriel, no sé si lo ve igual, pero yo sería bastante cuidadoso, porque la verdad es que en esta materia, la materia territorial en Chile, hemos innovado bastante. La Constitución de 1980 actualmente, ¿cierto?, no es el mismo texto que existía en 1980. Es unos capítulos de la Constitución que ha tenido más cambios. Y tuvimos un gran cambio no hace mucho, que, como decía Gabriel, recién ahora estamos viendo sus consecuencias, que es la elección directa a gobernadoras regionales y la distinción entre las funciones de gobernadores regionales y los delegados presidenciales, y ahora recién vamos a tener la segunda elección de estas autoridades, por lo demás, que es la primera elección que va a ser con voto obligatorio. En consecuencia, eso puede tener fuertes implicancias, porque vamos a ver quiénes participan realmente, cómo se distribuyen las votaciones ahora con voto obligatorio. Recordemos que la participación en las elecciones de 2021, bien digo, fue bastante baja. Y yo creo que eso genera un déficit de representación muy grande y muchos problemas políticos también. Entonces yo creo que un gran logro es el voto obligatorio. Por lo tanto, yo tendría mucho cuidado. Yo solamente diría que hay 3 reformas que habría que mirar, digamos, específicas en esta materia, que es la cuestión del delegado presidencial regional, si lo vamos a mantener o no y con qué rol. Segundo, la cuestión de las competencias de los gobiernos regionales, sobre todo los gobiernos regionales a nivel constitucional, porque actualmente no se mencionan las competencias que tendrían, y eso es bastante atípico, incluso a nivel de los estados descentralizados como Colombia. Si Colombia tiene un listado de las competencias de los gobiernos departamentales, que son el equivalente a nuestros gobiernos regionales, que son cerca de 20 competencias que se mencionan ahí en la Constitución colombiana. Y por otro lado, el proceso de transferencia de competencias, que es un proceso que, como decía Gabriel anteriormente, en la actualidad está bastante amarrado por el nivel presidencial. Y yo tengo mis dudas de si eso es lo más conveniente para fortalecer la descentralización. Me quedó claro que Esteban cree que ya no vamos a tener un nuevo proceso constituyente como los dos que vivimos, que hay que avanzar vía reformas constitucionales en los cambios que se pretenda hacer. ¿De acuerdo, Gabriel, o no? Sí, yo solamente haría unos pequeños puntos sobre este tema. Por favor. Diciendo, en primer lugar, que si bien han existido grandes reformas desde el inicio o el retorno a la democracia con la creación de los gobiernos regionales, estas han demostrado ser insuficientes, y creo que es necesario otorgar más atribuciones a los gobiernos regionales, ya sea desde el punto de vista administrativo, a través de la transferencia de competencia, pero que sea una transferencia de competencia real, ¿ya? Y para eso, lamentablemente hoy dependemos fundamentalmente de la voluntad del gobierno central, ya, de cuántas competencias, cuáles van a ser las condiciones de las competencias a entregar. Y creo que de cierto modo hay que generar los incentivos para esta transferencia de competencias que se produzca, y que en definitiva comiencen a crearse servicios públicos a nivel regional, que sean los gobernadores regionales electos democráticamente lo que determinen la manera en que se van a satisfacer las necesidades de la comunidad a través de esos servicios públicos. Eso es lo primero. Y para eso se necesitan competencias efectivas de gobierno, no solamente competencias de administración como las que tiene hoy. Es decir, de la creación de políticas públicas en materia, por ejemplo, de ordenamiento territorial, de desarrollo social, de educación, a nivel cultural o económico. Pero que esas competencias nazcan, o sea, que esas políticas nazcan también a través del gobierno regional, sin quebrar con las políticas nacionales sobre la materia. Pero no puede ser que las políticas nacionales vengan a imponer la manera o la visión que las personas tienen que tener sobre su propio territorio, o la organización que tiene que tener su propia región. Eso por un lado. Y por el otro, necesariamente creo que tenemos que repensar de cierta manera la manera en que hemos entendido a los gobiernos regionales. Siempre los hemos entendido como un órgano, pues, como se hizo la reforma política en el año 2017, que fue la elección de gobernadores, ¿sí?, como un primer hito en materia de descentralización, es decir, el hito político de la elección de gobernadores, pero aquí falta más bien el hito de efectivas competencias. O sea, lo que reclaman los gobernadores es cierto, pero que esto tiene que ser diseñado para poder generar las decisiones en la propia región. Y sobre las autonomías territoriales indígenas, ¿cómo ves ese punto en particular, Gabriel Osorio?
Miren, yo debo confesar que yo escribí alguna vez hace mucho tiempo sobre eso, respaldando la idea de las autonomías territoriales indígenas, pero con competencias determinadas de la misma manera en que debe organizarse desde el punto de vista de los gobiernos regionales, entendiendo también que pudiesen tener competencias en organización territorial sobre algunas materias. ¿Y esa mirada ha cambiado con el tiempo? No, solamente nunca lo sacaron, de hecho está publicado por ahí en internet. ¿Y estaba bien planteado en el primer proceso constituyente estas autonomías yo creo que territoriales indígenas y este Estado plurinacional? Yo creo que voy a señalar acá que lamentablemente, por un lado, la forma en que se discutió este tema al interior de la Convención Constitucional, como también el contenido de la discusión sobre la plurinacionalidad, el pluralismo jurídico, etcétera, llevó también a extremar propuestas y en definitiva a tener un proceso fracasado. Yo creo que más bien cualquier constitución tiene que hablar más bien de principios que de sobreregular temas como por ejemplo lo que pasa a nivel como lo que actualmente sucede en materia de ordenamiento territorial, que los gobiernos regionales se encuentran también constreñidos por la propia Constitución. Entonces, más que haber sobreregulado en materia de ordenamiento territorial en las autonomías territoriales indígenas, lo que debe haber existido es la generación de este principio para que después sea la propia política, es decir, el Congreso Nacional, el Presidente de la República, los órganos electos en conjunto, ¿no es cierto?, lo que determinen en definitiva cómo iba a funcionar las autonomías territoriales indígenas. Ya, parece que tenemos acuerdo en que hay que avanzar hacia una cierta descentralización en el país en el marco de un Estado unitario, ¿no? Un avance que debería incluir una pluralidad de legislaciones distintas, ¿o no, Gabriel? Yo más bien tiendo a pensar que más que legislación tiene que existir una regulación, es decir, una potestad reglamentaria que tengan los gobiernos regionales sobre determinadas materias, pero que estén encuadrados dentro de los principios generales que establece el ordenamiento jurídico. Cuando comenzamos a hablar de legislación... Tenemos gobiernos, tenemos ejecutivos regionales, pero no congresos regionales. No tenemos congresos regionales. Actualmente el Consejo Regional, que está compuesto por los consejeros regionales más el gobernador, lo que hacen fundamentalmente es distribuir presupuesto para distintos proyectos. Lo que sí debería ser necesario es que tengan mayor potestad reglamentaria, que sea propuesta del gobernador regional, que sea también votado por el Consejo Regional, pero que sea de carácter infralegal. Porque cuando comenzamos a hablar de legislación a nivel regional, nos acercamos más bien al presupuesto propio de los estados federales, creo yo. Esteban, ¿tu mirada? Sí, yo soy profesor de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, pero he tenido la oportunidad de observar un poco cómo funcionan en la práctica los sistemas, digamos, cómo operan en la práctica los sistemas. Y la verdad es que hay bastante más flexibilidad en la práctica de lo que uno esperaría y yo creo que el Estado en general de Chile se está quedando muy atrasado en ciertas rigideces. Y por eso decía que nuestros moldes a veces como de la distinción tan dicotómica entre Estado unitario y federal nos impiden ver que donde la cosa se pone interesante es en las zonas grises. Y a propósito de eso, la cuestión de si hay o no potestad legislativa depende mucho de qué es lo que entendamos por ley y cuál es el alcance y el ámbito de la ley. Porque si la ley en nuestro país es tan detallada que llega a regular, digamos, hasta lo más específico, desde el Congreso Nacional, lo que queda de ámbito para los gobiernos regionales es muy poco, la verdad. Entonces, incluso para el nivel presidencial, lo que queda, y hay una permanente tensión, ¿cierto?, entre los reglamentos presidenciales y las leyes. Imagínense la tensión que habría también entre reglamentos regionales. Entre paréntesis, yo propuse la potestad explícitamente, reconocer la potestad reglamentaria de los gobiernos regionales en la propuesta del año pasado, pero entendida dentro del marco de leyes de bases. Y ahí, yo creo que ese es un punto interesante, establecer que
en las materias de competencias de los gobiernos regionales. Y tenemos que tener un pacto social sobre cuáles esas materias de competencia y cuál va a ser el proceso de transferencia de competencias. Esas dos cosas yo creo que no están resueltas como pacto social y por lo tanto son cuestiones constitucionales. Pero una vez que las tengamos resueltas, en esas materias lo que debiera haber es leyes de bases y todo el resto dejarlo para la reglamentación regional. Porque si no, de otra manera entonces se vuelve ilusorio. Ahora, leyes regionales yo creo que es algo que insisto, no es algo que esté en el horizonte cultural nuestro ni que sea necesario. Lo que sí es necesario es establecer políticas públicas y un ámbito importante de políticas públicas en transporte, en infraestructura, en desarrollo social, en cultura, en turismo, en innovación, en ciencia y tecnología, para los gobiernos regionales y los gobiernos locales, y para eso tiene que haber un marco nacional, ¿cierto? Una ley de base, un marco nacional, respecto del cual los distintos gobiernos regionales puedan establecer sus particularidades a partir de la diferenciación y la heterogeneidad, que es una de las grandes riquezas de nuestro país. Una última pregunta, yo sé que los dos son abogados, pero si me la pueden contestar en una línea, sería fantástico. ¿Cambio del sistema político hoy necesario? ¿No todavía? ¿Aguantamos un tiempo más con el sistema político que tenemos? Esteban. Mira, yo te voy a dar dos líneas porque quedó pendiente el tema de las autonomías territoriales. Yo ahí tengo un matiz con Gabriel, quizás una diferencia con Gabriel. Sí, yo creo que al contrario, yo creo que el problema que hubo con las autonomías territoriales, porque eso lo habías preguntado antes, fue que se dejó de manera muy difusa a nivel constitucional y en consecuencia se prestaba para múltiples interpretaciones estas autonomías territoriales, cuáles iban a ser sus competencias, cómo se iban a gestionar. Y claro, venía todo el debate después sobre la implementación. Yo creo que la idea en sí, la idea a mí personalmente no me parecía mala, pero yo creo que no quedó bien delimitado su alcance a nivel constitucional, cómo se iba a relacionar con las regiones, justamente con los gobiernos regionales, cómo se iba a relacionar con los territorios especiales. Había superposición ahí, por ejemplo, en la isla de Pascua, Rapa Nui, ¿cierto? Tenemos un territorio especial y también eventualmente podíamos tener una autonomía territorial indígena para el pueblo Rapa Nui y además, por supuesto, la administración provincial, comunal, digamos, que pudiera corresponder. En consecuencia, había un problema justamente de precisión. Yo creo que faltó un problema de precisión. Ahora, respecto al sistema político, yo creo que, de nuevo, creo que es una materia que tenemos que tener primero un consenso sobre cuál es el problema o los problemas que queremos resolver. Y yo creo que sobre eso no tenemos un consenso en este momento, lamentablemente, social. Yo creo que tenemos que decantar un consenso. Yo creo que el problema va más allá del número de partidos representados en el Congreso. Yo creo que es un problema más profundo, tiene que ver con la capacidad de representatividad de los partidos políticos, tiene que ver con las relaciones entre el presidente y el Congreso, que en este momento son relaciones altamente separadas, digamos, de descoordinación, y se requiere una mayor colaboración si es que mantenemos un régimen presidencial, por cierto, digamos, porque también hay otras opciones, pero parece que las otras opciones también, como el tema del Estado regional en Chile, están fuera de nuestro horizonte cultural en el mediano plazo. O sea, mantener el sistema presidencial, hay maneras de hacer más colaborativo. Por ejemplo, ¿cierto? Que cada iniciativa presidencial requiera un cierto patrocinio, un copatrocinio de un cierto número de parlamentarios, estudiar la figura de un ministro coordinador, digamos, ese tipo de fórmulas de mayor colaboración, un mayor presupuesto y una unidad de mayor soporte al apoyo legislativo del Congreso, que se ve también, los parlamentarios se ven muchas veces sobrepasados por el apoyo técnico que tiene el Ejecutivo, ¿cierto? Que tiene toda una serie de apoyos cuando va a tramitar un proyecto de ley. Y todo eso ayudaría. Y además está el tema del número de partidos en el Congreso, la participación electoral. Por lo tanto, es un tema bastante más complejo que solo decir, bueno, porque tenemos 20 partidos y eso genera mucha fragmentación. La verdad es que hay sistemas que tienen un amplio número de partidos, pero que siguen funcionando bien, porque tienen buenas relaciones de colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque tienen una buena administración civil, un servicio civil que funciona de manera bastante profesionalizada. Yo creo que eso también es parte de la conversación del sistema político. Gabriel Osorio, para cerrar. Sí, yo creo que sí tenemos un problema en nuestro sistema político y este problema se ha reflejado en los últimos 10, 15 años. Los últimos gobiernos no han podido
tener buenas relaciones con un Congreso que, más que la representación de número de partidos, es la fragmentación que se produce al interior de los propios partidos políticos. Yo creo que el problema no se da en el mes de noviembre, en las elecciones, sino empieza el 12 de marzo, con el primer día del Congreso instalado, y comienza rápidamente a existir una proliferación de opiniones que impide al gobierno poder negociar con bancadas ordenadas, con partidos disciplinados, sin perjuicio de los problemas de representación y de legitimidad al sistema político del sistema de partidos que actualmente existe. Evidentemente, la sola reducción del número de partidos en el Parlamento no soluciona el problema, porque esa reducción se produce antes de la instalación del Congreso. Creo que es necesario que existan incentivos para que los partidos políticos funcionen ordenadamente al interior del Congreso Nacional, y para eso hay que pensar en bancadas, hay que pensar en disciplina partidaria y en el fondo repensar la relación también que existe entre el Presidente de la República y el Congreso Nacional. Conversamos en este capítulo del panel constitucional sobre formas de Estado principalmente. Estuvimos con el abogado Gabriel Osorio, que integró la comisión experta en el segundo proceso constituyente. Es profesor de Derecho Electoral en la Universidad Adolfo Ibáñez y en la Universidad Central. Y desde la región de Coquimbo estuvimos con el abogado Esteban Smulevich, magíster en Ciencia Política y Política Comparada, candidato a doctor en la Escuela de Derecho de la Universidad de Leiden, investigador del Centro de Estudios del Desarrollo y profesor en la Escuela de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica del Norte. A los dos, muchas gracias por toda la información que trajeron a este panel constitucional. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias, Verónica. Igualmente, y felicitaciones por el programa. Muchas gracias, Esteban. Que estén bien. Panel Constitucional es una presentación de Cooperativa Podcast y Fundación Konrad Adenauer. Escucha este y otros capítulos de Panel Constitucional en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.